Hola, hoy vamos a ver por qué invertir en Wall Street y no en ninguna otra bolsa, incluyendo la Bolsa de Colombia. Bueno, sucede que a mí me preguntan, como yo me dedico a esto tanto tiempo atrás, a mí todo el mundo me pregunta, amigos, familiares, gente que voy conociendo por ahí me pregunta, bueno Marcelo, ¿por qué no invertir en la Bolsa de Colombia, por ejemplo, que es donde yo vivo? De donde tengo más información y de donde entiendo específicamente cómo funciona el mercado en Colombia, digámoslo así. Me preguntan por qué no invertir, por ejemplo, en CDTs, que son certificados de depósito a término, en vez de otros instrumentos como bonos del Tesoro americano y toda una cantidad de posibilidades de inversión que, ojo, no son malas, que existen en nuestro mercado local, en vez de complicarme y salir a invertir en un mercado como el mercado de Wall Street. Pues bien, sucede que la cuestión es de tamaños. Entre más pequeño inversionista sea yo, tengo que buscar un mercado mucho más grande. Y vamos a entender por qué. Si yo fuera un inversionista gigantesco, si yo fuera o representara, por ejemplo, un fondo de inversión, es decir, que fuera un gran pez, así como gran pez, me valdría la pena para mí invertir en un mercado que sea pequeño, porque lo puedo manipular. La palabra manipular es muy fea, pero básicamente es eso, más bien controlar. Puedo controlar muchas inversiones o una gran cantidad de inversiones en un mercado pequeño, ¿de acuerdo? Vamos a poner el ejemplo de un fondo de inversión de pensiones en el mercado bursátil colombiano. Fondo de pensiones, como ustedes se lo pueden imaginar, maneja una cantidad de dinero gigantesca y esa cantidad de dinero hace que si yo invierto en el mercado local, por ejemplo en el mercado de Colombia, como es tan pequeño, puedo de una u otra manera controlar los movimientos de esto. Voy a hacerles un ejemplo. Si yo soy un gran fondo de inversión, como un fondo de pensiones, repito, y este mes decido invertir en la acción de Coltejer, por ejemplo, como estoy comprando una gran cantidad de dinero en esa acción, pues evidentemente mucha gente detrás, muchos pececitos, digámoslo así, detrás, van a ir a comprar la misma acción y sencillamente la acción va a subir, ¿de acuerdo? Cosa que no pasa cuando soy un inversionista pequeño. Si yo soy no el pez grande, sino que soy el pececito, pues yo me tengo que ir detrás de las decisiones de esos grandes. Pero bien, ahora, ¿por qué no me gusta entonces irme detrás de un pez grande como un fondo de pensiones invirtiendo en el mercado local? Porque evidentemente lo que está haciendo ese fondo de pensiones o ese fondo de inversión, no importa de qué sea, es manipular legalmente, obviamente, el mercado para su propio beneficio. Entonces, si yo me voy detrás en un mercado pequeño donde no hay muchos participantes, sino solamente un pez grande, pues evidentemente las posibilidades mías de ganancia van a ser muy pequeñas. Para ponerlos en contexto con respecto a los tamaños, en datos del 2019, la Bolsa de Valores de Nueva York movía todos los días 3 billones de dólares, o lo que es igual a 3.000 millones de dólares diariamente en sus operaciones. La Bolsa de Valores de Colombia solamente movía en ese momento 144 millones de pesos. Una cantidad pequeñita de dinero que unos pocos participantes hacían que se moviera y creciera cierta acción o cierto activo. En conclusión, digamos con esto, si yo soy un pez pequeño, un inversionista pequeño, tengo que buscar un mercado en el que siempre haya posibilidades. Obviamente van a haber muchos peces grandes y va a haber manipulación de la buena, digamos, de todos esos actores, pero yo puedo decidir detrás de cuál pez me voy. No tengo solamente una oportunidad, no tengo solamente 188 acciones que creo que tiene la Bolsa de Valores de Colombia, sino que tengo más de 8.000 acciones de las cuales escoger cuáles son las que están dando mejor alternativa de inversión para mí y para mi estilo de trading, ¿de acuerdo? Eso
respecto a los tamaños. Pero hay una cosa más importante al tamaño y es el valor adquisitivo que estoy poniendo en las acciones. Cuando yo invierto en el mercado de valores de Colombia o en una alternativa de inversión en Colombia, yo estoy invirtiendo en pesos y como todos ya sabemos, el peso se va devaluando día a día. Entonces, toda la rentabilidad que yo le saque a mi activo o que yo reditúe de mi activo, no solamente va a ser rentabilidad que me estoy ganando o que necesito ganarme, sino que tengo que vencer la devaluación de la oportunidad del dinero que estoy perdiendo por no haberlo puesto en dólares. Cuando yo invierto en el mercado de valores, por ejemplo de Nueva York, en el mercado de la bolsa de Nueva York, yo lo que estoy haciendo es primero ponerlo en dólares, evitando la devaluación evidentemente del peso con respecto al dólar. Ya solo con eso voy a tener una ventaja increíble. Y aparte voy a tener unos números que reditúan muchísimo más interesante y unas oportunidades muchísimo más grandes, más de 100 veces las oportunidades de inversión que existen en el mercado local. Por eso yo escojo invertir en Wall Street. Ahora bien, me dicen, pero es que en Colombia hay excelentes instrumentos de inversión, y sí es verdad, y además supuestamente tienen unos rendimientos o unos porcentajes de rendimiento mayores a los que se consiguen en el mercado internacional. Vamos a evaluarlo. En Colombia tengo varios diferentes tipos de inversión, aquí voy a mencionarles tres. El primero, un CDT, que es la inversión más básica, que más que inversión es un ahorro, pero podemos decirle inversión porque reditúa. Un CDT es un certificado de depósito a término que podemos adquirir en cualquier banco. El segundo es un fondo de inversión. Ya hemos escuchado muchos fondos de inversión de varias diferentes empresas supremamente serias, como por ejemplo Grupo Bancolombia, Valores da Vivienda, etcétera, etcétera. Tienen unos fondos de inversión bastante interesantes. Y también podemos evaluar la posibilidad de tener una inversión de alto rendimiento como un portafolio de inversiones ya en un fondo privado o directamente en una comisionista de bolsa. Eso en Colombia. Ahora, en Estados Unidos tenemos algo parecido. En vez de los CDTs tenemos los bonos del Tesoro americano. En cualquier banco en los Estados Unidos y muy fácilmente cualquiera de nosotros puede comprar o invertir en bonos del Tesoro americano. Debo decir algo de los bonos del Tesoro americano, son los instrumentos que se consideran más seguros de inversión en el mundo. Eso no quiere decir que sean los que mejor porcentaje reditúen, de ninguna manera, pero es la inversión más segura o se entiende como la inversión más segura en el mundo. Después, digamos, en frente de los fondos de inversión que hay en Colombia, pues podríamos poner fondos de inversión en Estados Unidos, pero directamente vamos a simplificarlo y vamos a mencionar el S&P 500 o SPY, que es su ETF asociado. Es una inversión directamente en las 500 acciones más bursátiles de la bolsa de Nueva York. Y tercero, pues ya enfrente, digamos, o comparándolo con un portafolio de alto rendimiento en Colombia, podemos también tener un portafolio activo en acciones en Wall Street. Ahora, hablemos de porcentajes. Un CDT en Colombia, depende de la época, pero más o menos se torna entre 4.5 y 5% al año. Ahora, los bonos del Tesoro americano están en un 2.77% al año. Los fondos de inversión en Colombia, los fondos de inversión que ofrecen los grandes fondos, valga la redundancia, están alrededor, no garantizan nada porque es renta variable, pero están alrededor del 10% al año. El S&P 500, que era con quien lo enfrentábamos, tiene un rendimiento histórico de 6% al año. Un poquito más, 6.5% al año. Y una inversión de alto rendimiento en Colombia, un portafolio muy bien estructurado, tiene un rendimiento muy alto del 25% al año, mientras que un portafolio en activos de Wall Street vamos a dejarlo en un 15% al año.
Ustedes me podrán decir en este momento, Marcelo, pero si todas las oportunidades en Colombia que está enfrentando a las oportunidades en los Estados Unidos, siendo la de los Estados Unidos menor, ¿por qué sigue escogiendo esta parte de los Estados Unidos que tiene un rendimiento mucho menor? Eso lo vamos a ver en la siguiente sección y es súper interesante porque vamos a mostrar que no solamente se trata de lo que rinde el activo, sino su multiplicación por el hecho de la no devaluación de la moneda. Una forma súper divertida de evaluar esto es el índice Big Mac. Sucede que a algún economista desde hace mucho tiempo se le ocurrió comparar el precio de las hamburguesas Big Mac de McDonald's en diferentes países, diferentes años. ¿Para qué? Como es un producto tan estandarizado, se puede entender la devaluación o revaluación de la moneda desde el precio de una hamburguesa. Obviamente eso no garantiza ni refleja toda la economía del mercado, pero es una forma estándar y muy aceptada por muchas personas de ver cuál es el costo de vida para cada uno de los países los diferentes años que se va comparando. Entonces, ¿de qué se trata? Sencillamente se pone en dólares el valor de una Big Mac un año, por ejemplo en Colombia, y en el mismo año compararla con el valor de una Big Mac en dólares, obviamente, por ejemplo en el mercado de los Estados Unidos. Pasan cierta cantidad de años, puede ser 1 o 20, no importa, y se vuelve y se compara el valor de una Big Mac contra, en Colombia por ejemplo, contra el valor de una Big Mac en Estados Unidos. Y con eso se puede entender cómo sube o baja el poder adquisitivo de la moneda o la capacidad adquisitiva de las personas. Pues bien, aquí tengo un ejemplo básico del año 2018 al año 2019. Sucede que en el año 2018 una hamburguesa Big Mac costaba $5.51. $5.51 enero 2018 en Estados Unidos. En Colombia costaba $3.8. Ahora bien, en enero del 2019 se vuelve a hacer la comparación y la Big Mac en Estados Unidos sigue costando $5.51, mientras que en Colombia sube a $4.14. Eso lo que nos demuestra es que el peso cada vez va perdiendo lugar o va perdiendo poder adquisitivo contra el dólar, y sencillamente eso es lo que se entiende con esta, digamos, comparación con los Big Mac. Otra comparación que a mí me gusta hacer, que es bastante interesante, es con el precio de los iPhone. Los iPhone, ustedes ya lo saben, son el teléfono de Apple, son teléfonos que salen 1 o 2 cada año inclusive, y normalmente en los últimos 5, 6, 7 años, cada lanzamiento de cada teléfono tiene un costo muy parecido en dólares, y es un costo alrededor de $1.000. Es decir, cuando sale el iPhone 7, tiene un costo, pues digamos que hay diferentes versiones, pero digamos la versión estándar tiene un costo de $1.000, ¿de acuerdo? Si se van a mirar muchos años después a ver cuánto cuesta el iPhone 13, el iPhone 13 tiene un costo de alrededor de $1.000, ¿de acuerdo? ¿Qué ha pasado en Colombia? En Colombia el iPhone 7, que es el del ejemplo que les dije ahorita, costaba alrededor de 3.500.000 pesos. El iPhone 13 cuesta alrededor de 5.450.000 pesos. Es otra comparación de por qué los teléfonos valen cada vez más. No es que los teléfonos valgan cada vez más necesariamente, es que el peso cada vez vale menos. Y por eso nos tenemos que fijar muy bien en eso cuando nosotros comparamos nuestras inversiones. Entonces, ¿cuál es el secreto del sabor en las finanzas? Con el índice Big Mac podemos entender cómo es el costo de vida comparado en diferentes países y entender que el dólar tiene muchísimo más poder que el peso colombiano.
Y eso también lo podemos hacer con otros tipos de artículos estándar, como por ejemplo el iPhone de Apple. Hablemos ahora de números. Desde el año 2011 al año 2021, finalizando, el promedio de crecimiento del dólar fue de 9.12% promedio por cada uno de los años. Es decir que por poner nuestro dinero en dólares en cualquiera de esos años, solamente por tenerlo en dólares tenemos una rentabilidad del 9.12%. No incluimos el año 2022 porque el crecimiento por la devaluación del año 2022 es mucho más grande. Pero hasta el 2021, que las cosas iban mucho más planas, solamente poniendo nuestro dinero en dólares teníamos un rendimiento del 9.12%. Ahora vamos a analizar las actividades de inversión. Por ejemplo, si nosotros invertíamos en un fondo de inversión en Colombia, en cualquiera de estos años, en donde ese fondo de inversión nos daba un 10% y nosotros invertíamos, por ejemplo, 1 millón de pesos, pues íbamos a tener al final del año 1.1 millones de pesos, que es el rendimiento o sumado el rendimiento del 10%. Es decir, 1.1 unidades de valor. Si nos vamos al ejemplo de los Estados Unidos y ponemos una unidad de valor igual como 1 millón de pesos y lo multiplicamos por el 9.12% del rendimiento que nos da solamente por haberlo puesto en dólares, y después le ponemos solamente el 6%, que es el promedio somero del S&P 500, tenemos al final 1.16 unidades de valor, es decir, 1.16 millones de pesos o 1.160.000 pesos. Pero ¿cuál es la diferencia entre 1.100.000 y 1.160.000? Pues es el 60% más en el rendimiento. Y eso o esa es la magia de invertir en un mercado dolarizado. Entonces, Bolsa de Valores de Colombia o bolsa en Wall Street. Primero, tenemos que tener en cuenta la cantidad o el tamaño de mercado, la cantidad de acciones que hay en el mercado. En la bolsa de Wall Street tenemos 8.000, casi 9.000 activos en los que podemos invertir todos los días. Obviamente unos de más volatilidad que otros, pero por lo menos 2.000 de muy alta volatilidad. En la Bolsa de Colombia 188 acciones, solamente 12 de alta volatilidad. Para nosotros como inversionistas pequeños es mucho más atractivo tener un mundo gigante de oportunidades. Segundo, las regulaciones. En Colombia existe una muy buena regulación bancaria y una muy buena regulación con respecto a las inversiones. Sin embargo, es una regulación muy local y además muy temprana, o más bien está muy en pañales. Ya sabemos todos lo que ha pasado con diferentes instrumentos financieros y diferentes instituciones financieras que han manchado el nombre del mercado de valores de Colombia. Pero sin embargo, debo decir que es una regulación bastante interesante, es una regulación en la que cualquier persona puede confiar y tiene algunos tipos de seguros. Dentro de los seguros de depósito existen los seguros de Fogafín que garantizan los depósitos hasta por 20 millones de pesos, que son alrededor de $5.000. Comparándolo con las regulaciones en los Estados Unidos, existen 3 frentes principales: la SEC, la FINRA y la SIC, que son 3 entidades que se encargan de regular el mercado de valores de Nueva York. Como es el mercado más grande del mundo, pues es una regulación súper importante, súper agresiva y siempre de la mano o a favor del cliente, que somos nosotros. Y con respecto a los seguros, existe un seguro similar al de Colombia, pero es hasta por $500.000. Para nosotros, pues evidentemente, por regulación, va a ser muchísimo mejor el mercado en los Estados Unidos. Todas las anteriores razones, dólar, cantidad de activos, tamaño, regulación y otras que hemos comentado aquí, son las razones de por qué yo escojo invertir en el mercado de Wall Street.